de aquí y de allá. Temas para conversar. Hoy conversaremos con ustedes sobre la revocación del mandato en México, en nuestro país. Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Esto decía o escribía León Felipe allá por 1950 y aplica a muchos mexicanos de mi edad o más jóvenes o de más edad. ¿Cómo está eso de los bonos ciudadanos de Pemex? Son bonos que podemos obtener todos los mexicanos si se aprueba la reforma. ¿Pero qué ganamos comprando bonos? Que no solo seremos dueños del petróleo, sino que por primera vez recibiremos directamente parte de sus ganancias. Y con los bonos tenemos derecho a exigir cuentas de lo que haga Pemex. Se lo van a quedar unos cuantos. No, papá, porque se va a prohibir el acaparamiento. Y con lo accesible de los precios todos podemos ahorrar para comprarlos. Hay que ir haciendo nuestros ahorritos. Fortalecer a Pemex es fortalecer a México. Esos anuncios publicitarios estaban de moda en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Peña Nieto, para tratar de convencernos con esos cuentos de que México tenía un gran tesoro en aguas profundas y que sería de todos los mexicanos. Ya vimos qué pasó con la reforma energética. Por eso abordamos el día de hoy este tema. La intención original de la revocación del mandato, la iniciativa que mandó el presidente de la República, era lograr un instrumento de participación por el cual el pueblo, a través de la emisión del voto libre y secreto, pudiéramos revocar el mandato de nuestros gobernantes. En este caso, el presidente de la República, pero ojalá algún día aplicara a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados. ¿Por qué? Porque llegan con unas promesas de campaña y al paso del tiempo van entregando al poder económico y van descuidando en beneficio del pueblo. Bien, pues se propuso en dicha iniciativa empatar con las elecciones del 6 de junio del 2021. La intención era que no costara más, que con la misma infraestructura de personal y equipo que se trabajan en las elecciones intermedias, solamente incorporar una boleta más. No habría costo. Sin embargo, surgió el miedo en la oposición. Empezaron a boicotear las personas del PRI, las personas del PAN, las del PRD, que conjuntamente con el poder económico y con alguna parte del poder judicial y el poder eclesiástico y con la prensa, pues fueron cambiando las fechas, fueron ajustando la consulta, se resistían. ¿Por qué? La intención no es que se le revoque el mandato a Andrés Manuel López Obrador, es que no solamente él, sino que cualquiera de los gobernantes que lleguen en un futuro tengamos la oportunidad como mexicanos, si es que no del ancho, de decirle: señor, a su casa, porque aquí para gobernar el país no sirve. La jornada quedó para el 10 de abril y entonces empezaron las descalificaciones de este ejercicio democrático por estos personajes y otros más, pero empezaron a gritar, a perder el respeto, a insultar al presidente, a insultar a los mexicanos, a insultar a otras personas que no piensan como ellos. Este señor de este lado, don Lorenzo Córdoba, el del lado derecho, inclusive creo que se disfrazó de Chile para asustarnos y decir que no estaba bien. Esta señora histérica, doña Liliana Telles, don Ricardo Anaya y otros personajes como Demián Cepeda empezaron a gritonear: es un capricho de López. Digo, porque hasta les cuesta trabajo decir
el nombre o pronunciar el nombre del presidente de la República, sin pensar que hay varios López famosos y otros no tan famosos, pero de muy buen talante para ser personajes en la vida. Va a costar muy caro, es dinero que se le está quitando al pueblo de México. Cuesta caro porque los señores del INE así lo quieren y porque no quisieron hacer la consulta en el tiempo que se propuso. ¿Cuál era el miedo? Y si ganara López Obrador las elecciones intermedias, arrastra el voto para sus diputados y para sus presidentes municipales que se jugaban en ese tiempo. Atenta contra la inteligencia de los mexicanos. Vaya, hasta el clero aquí en San Luis Potosí, el vocero del arzobispado, dijo: se va a crear inestabilidad política para futuros gobernantes. Señor, dedíquese a lo suyo, a la fe. Empezaron después las campañas con estos señores que están atrás de Loret y de Broso, que de chistoso no tiene nada, pero de tenebroso sí. Se inicia una guerra sucia marcada por la perversidad de estos sujetos maliciosos, que no solo generan maldad, sino que la desean y se regodean en hacerlo, y nos contaminan a todos los mexicanos. Utilizan la crueldad moral, el vandalismo, la provocación, a través de conductas que transgreden la norma o la conducta moral. No se detienen. Y luego empezamos a repetir como sociedad. Han hecho todo lo que han querido. Todos los días insultan al presidente. Todos los días insultan a algún funcionario. Todos los días gritan de groserías. Todos los días piensan que tienen la razón. Hay una guerra sucia. No solamente contra el presidente. También contra su familia. Pero también contra muchos mexicanos pensantes. Que pensamos las cosas. Y que hemos vivido etapas realmente difíciles con la clase que tradicionalmente se cree dueña del país y que piensan que los demás no tocamos. Quizás este ha sido el presidente más atacado de la historia, cuando menos de lo que yo tengo de existencia. En la historia conocida a través de la lectura, pues también el presidente Juárez fue atacado, pero también el presidente Madero, no solamente atacado, sino también fue asesinado conjuntamente con su vicepresidente Pino Suárez. Yo les pediría, vamos a procurar alejar de nosotros toda esa mala vibra, lo que no es aceptable, lo que es inmoral, lo que está fuera de regla, que es inadmisible, que en suma es reprobable. Esa carga que llevamos a cuestas desde hace mucho tiempo y que no hemos aprendido a rechazar. Diario la están alimentando a través de la televisión y sus programas de radio con los cuentos de siempre. Y parece que volvemos a creer. Vamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que no vivieron ese pasado odioso con estos personajes y que hay que crearles memoria histórica. Así va a ser la boleta de revocación o algo parecido a esto. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Marque la respuesta de su preferencia. Del lado izquierdo, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Del lado derecho, que sigue en la presidencia de la República. Pues aquí tienen la oportunidad. Los malquerientes del presidente de la República quieren que se vaya. Salgan, voten, lleven a su fuerza que está detrás de ustedes y que voten porque se vaya, porque este señor no solamente se le ha perdido la confianza, sino es todo lo que ustedes dicen. Es corrupto, viola la Constitución, es un señor que no está preparado para gobernar su país. Estoy seguro que la mayoría de nosotros votaremos porque se quede, porque sigue en la presidencia. No solamente porque es todo lo contrario que ustedes dicen, sino porque ha sido un super Andrés Manuel López Obrador.
prácticamente todos los días está defendiendo esos ataques. Todos los días les está dando lecciones de amor con amor se paga, de realizar las cosas por amor al pueblo, por los que menos tienen, que se quede. ¿Por qué? Porque ha ido cumpliendo los compromisos que ha hecho a los mexicanos. No solamente ha hecho bardas en lugar de refinerías, no solamente ha hecho aeropuertos que se inundan, no, ha acabado con los privilegios y la corrupción como forma de gobierno. Supo separar el poder económico del poder político, según dice el presidente, por consejo del mismo pueblo, de algunas personas que le aconsejaron esto y que vienen emanados de la misma sociedad o del mismo pueblo. Ya no manda el poder económico. Para nosotros los maestros, se canceló la mal llamada reforma educativa. Ya me imagino que hubieran presentado un examen y todo el proceso de evaluación del señor Loret, el señor Broso, el señor Peña, seguramente hubieran reprobado. Se recuperó el papel de las y los maestros como eje de la educación pública. Recuerden los maestros, cuando vayan a la votación, si quieren seguir sufriendo con esas reformas educativas, pues entonces que se vaya y que llegue a lo que ya están acostumbrados. Ha abierto universidades públicas ante la cerrazón de las universidades públicas autónomas que ya existen para incrementar la matrícula. Estas son las universidades Benito Juárez, que son alternativas para el futuro de las y los jóvenes. Se repotencian las hidroeléctricas y se consolida la industria energética nacional, a pesar de que las compañías extranjeras se quieren apoderar de la industria eléctrica nacional. En otro día hablaremos sobre este tema. Se construyó una planta solar en Sonora, se crea la Guardia Nacional, el Banco del Bienestar, se reforesta con sentido social más de 1 millón de hectáreas, pero también con sentido social se construyen caminos rurales, lo hacen las mismas habitantes de esas comunidades y reciben un pequeño sueldo como reconocimiento a su trabajo. El país se ha dejado de endeudar. Ante esta pandemia y ante lo que ha pasado, no ha habido un solo préstamo para seguir construyendo obra pública para el país. Anteriormente se hacía obra pública, pero con dinero prestado. Se construyeron universidades, muchas universidades politécnicas, pero con dinero de compañías españolas y que aún se les sigue pagando. Se construyeron hospitales, pero con dinero de compañías españolas. Pero también capitalizadas con el recurso de las afores que aportan todos los trabajadores. Bueno, eso lo hicieron los anteriores gobiernos. Se construyeron carreteras, se construyeron caminos, pero todas concesionadas, todas con préstamos. En cambio, aquí se está construyendo con el trabajo de todos los mexicanos. Miren nada más para muestra algunas obras. La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Va a estar lista para el 22 de julio del 2022. Las otras refinerías que ya existen en el país se están modernizando para asegurar el abasto de gasolina y del petróleo. Nos dicen los señores dueños del capital económico, nos dicen que ya no hacen falta refinerías. Bueno, si ya no hacen falta refinerías, ¿cómo explican que Estados Unidos tenga tantas refinerías y que haya tantas guerras todavía por el petróleo a lo largo y ancho del mundo? Se compró la refinería Deer Park, se construye el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que falta poquito, escaso, casi un mes, para que esté listo el 21 de marzo del 2022. Se construye también el aeropuerto de Tulum, y una obra quizás de las menos socializadas porque los medios no lo programan, pero es quizás la obra más importante, el corredor transísmico, que es una construcción de un puente ferroviario de cerca de 310 kilómetros que va a unir el puerto Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. ¿Qué va a pasar al unir el puerto de Coatzacoalcos y el puerto Salina Cruz? Pues van a ahorrarse los buques que llevan mercancías y van por el canal de Panamá al llegar a uno de los puertos y trasladar sus
paquetes de mercancías a través de este corredor transísmico para hacerlo llegar hacia la otra bahía o hacia el otro puerto y ahorrarse casi 10 días en el traslado. Esta obra también es fundamental. El Tren Maya, por fin regresan los ferrocarriles. Después de las malas obras de don Ernesto Zedillo, que traicionó al pueblo de México vendiendo ferrocarriles nacionales, y se acabaron los trenes de pasajeros que hoy tienen todos los países desarrollados, nosotros nos quedamos sin tren de pasajeros. Ya veremos cómo va a estar esta obra, que estará un poco más adelante. El salario mínimo aumenta año tras año, se consolida la visión que por el bien de todos, primero los pobres. Se difunde y se hace propia una forma de pensamiento en donde el dinero no es el poder supremo, sino la solidaridad y el amor a los demás, el bienestar y la vida digna. Tenemos un presidente que gobierna con el pueblo y para el pueblo. Ha cumplido sus promesas de poner a revocación de mandato la presidencia y quitar el fuero al presidente, haciendo patente el principio democrático del pueblo pone y el pueblo quita. Atreverse a eso es poner la cabeza en la guillotina. La democracia se ha fortalecido porque antes la definía el poder económico. Todavía intentan hacerlo, pero no han podido. Se contrarrestan las calumnias de los medios de comunicación con la respuesta del presidente. Miren, se vino la pandemia y aún en medio de la pandemia y en medio de tantos obstáculos, el presidente ha sacado adelante el país con ayuda de muchos mexicanos. Hay vacunas suficientes y se ha vacunado casi al 93% de la población. Un ejemplo más, la pensión para las personas adultas mayores. En la actualidad son 3,850 pesos mensuales. Con los gobiernos anteriores, miren ahí está, en el 2018 era de 1,160 pesos bimestrales. Daban la mitad de lo que innovó López Obrador cuando fue jefe de la Ciudad de México. Él impulsó esto y él daba el doble de la cantidad. Los gobiernos panistas y priistas hicieron una mala copia. Como cuota de cambio, la impulsaron en los gobiernos que ellos presidieron, pero no con la misma cantidad. Por eso extrañan esos tiempos. Los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios. OHL, Iberdrola, los gentes como los Fernández de Ceballos, los Ricardo Anaya y también los Pirurris de San Luis Potosí, los Azuara, los Gama Basarte, los Gaitán, pues que se han opuesto a esta reforma eléctrica. Se equivocan. La mayoría de los mexicanos no queremos que regresen a seguir mintiendo, a seguir saqueando país. México es de todos los mexicanos. Amigos potosinos, díganme qué han hecho los diputados y senadores del PAN y del PRI que han ganado para representar al Estado a favor de nosotros en los congresos de la Unión. Nada, al contrario, perjudicarnos. Defendamos con orgullo esta transformación. Por último, les dejo un pequeño video que quizás es lo que le haga falta a López Obrador. Cuando se hizo la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas tuvo el apoyo del pueblo, de los mexicanos, y López Obrador parece que está solo. Despertemos, ayudemos a esta transformación. El viernes 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas, reunido en Palacio Nacional con su gabinete, con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y con el Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros, ofreció un mensaje a la nación para informar sobre el decreto de expropiación de las compañías petroleras que su gobierno implementaba por considerar que las empresas transnacionales, dueñas del petróleo, se han obstinado en hacer una campaña sorda y hábil, que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación. Aquel viernes 18 de marzo por la noche, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación a través de todas las estaciones de radio de la República Mexicana.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. En las semanas siguientes hubo muestras de conmovedora solidaridad y desprendimiento popular. Los actos en masa se repitieron por todo el país. Una multitudinaria manifestación brindó su apoyo al gobierno del general Cárdenas. La acción para el pago de la deuda contraída con las empresas expropiadas alcanzó a todos los sectores de la sociedad. Resulta de admiración de qué manera las personas que nos antecedieron no solamente contribuyeron con su convicción, sino también con el recurso que tenían. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.